Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar las grandes epidemias y pandemias que han marcado la historia de la humanidad. Desde las plagas que arrasaron con imperios hasta las pandemias modernas, estos eventos nos recuerdan lo frágil que es nuestra existencia. A lo largo de los siglos, la humanidad se ha enfrentado a muchísimos desafíos, pero pocos tan devastadores como las enfermedades infecciosas. En este viaje en el tiempo, vamos a explorar las historias detrás de estas epidemias y pandemias, desde dónde empezaron hasta cómo impactaron a la sociedad, la economía y la cultura. Nuestra historia comienza en el año 430 a.C., en Atenas, que estaba en su máximo esplendor. La guerra del Peloponeso enfrentaba a atenienses y espartanos. Luchaban para ver quién mandaba en el mundo griego. Pero un enemigo invisible acechaba en las sombras, listo para cambiar el curso de la historia. La peste de Atenas atacó con una fuerza brutal. Fiebre altísima, vómitos, diarrea con sangre y gangrena, esos eran los síntomas. La enfermedad se esparció rapidísimo por la ciudad, que estaba llenísima de gente, y mató a muchísimos atenienses. Se calcula que una tercera parte de la población ateniense, incluyendo a su líder, Péricles, murió por la enfermedad. 100 años después del final de la guerra del Peloponeso, un nuevo imperio dominaba, el Imperio Romano. Este vasto imperio se extendía por 3 continentes, abarcando Europa, Asia y África, y era conocido por su poder militar, su arquitectura impresionante y su cultura rica. Pero la prosperidad y el poder de Roma se vieron amenazados por una epidemia terrible, la peste antonina. Esta plaga devastadora no solo afectó a la población, sino que también tuvo un impacto profundo en la estructura social y económica del imperio. Se cree que la peste antonina fue viruela o sarampión. Ambas enfermedades eran altamente contagiosas y mortales, causando estragos en las comunidades afectadas. Llegó a Roma en el año 165 después de Cristo, traída por los soldados romanos que volvían de sus campañas en el este. Estos soldados, sin saberlo, se convirtieron en portadores de la enfermedad, esparciéndola rápidamente a través de sus rutas de regreso. La enfermedad se regó por todo el imperio, afectando a ciudades enormes como Roma, Alejandría y Antioquía. Estas ciudades, que eran centros de comercio y cultura, se convirtieron en epicentros de la epidemia. Los síntomas eran parecidos a los de la viruela: fiebre muy alta, ronchas en la piel, vómitos y diarrea. Estos síntomas debilitaban rápidamente a los infectados, llevándolos a una muerte dolorosa. La enfermedad era muy contagiosa y mortal, sobre todo para los niños y los viejitos. Las familias enteras se veían afectadas, y las comunidades luchaban por cuidar a los enfermos y enterrar a los muertos. Se calcula que la epidemia mató a millones de personas, debilitando la economía y al ejército romano. La pérdida de tantos ciudadanos y soldados dejó al imperio vulnerable, marcando el comienzo de una era de dificultades y declive. En el siglo VI después de Cristo, el imperio bizantino se enfrentaba a una nueva amenaza, la peste de Justiniano. Esta pandemia, causada por la misma bacteria que la peste negra, arrasó el Mediterráneo por más de 200 años. La peste de Justiniano se llama así por el emperador bizantino Justiniano I, que se enfermó, pero se salvó. La plaga llegó a Constantinopla en el año 541 después de Cristo, en barcos que traían grano desde Egipto. La enfermedad se propagó rapidísimo por la ciudad, que estaba a reventar, matando a miles de personas diario. En el siglo XIV, una pandemia enorme azotó Asia, Europa y África. La peste negra, causada por la bacteria Yersinia pestis, fue uno de los eventos más mortíferos de la historia. La enfermedad se esparció por las rutas comerciales, llegó a Europa por los puertos del Mediterráneo. Fiebre altísima, escalofríos, vómitos, dolores de cabeza, inflamación de los ganglios y la aparición de bubones negros y dolorosos en el cuerpo, esos eran los síntomas. La viruela, una enfermedad muy contagiosa y a menudo mortal, ha afectado a la humanidad por siglos. Esta enfermedad devastadora no solo causaba fiebre alta y dolorosas ronchas en la piel, sino que también dejaba cicatrices permanentes en los sobrevivientes. Con fiebre alta y ronchas en la piel muy particulares, la viruela dejó una huella imborrable en la historia.
Las cicatrices que dejaba eran tan distintivas que se convirtieron en un símbolo de la enfermedad. Desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, la viruela fue una presencia constante y temida. Los registros históricos muestran que la enfermedad afectaba a todas las clases sociales y regiones del mundo. Se cree que se originó en la gente hace miles de años y se esparció por el comercio y las conquistas. Las rutas comerciales y las guerras ayudaron a propagar la viruela a nuevas áreas, afectando a poblaciones enteras. En el siglo XVIII, la viruela seguía siendo un problema mundial. Mató a millones y dejó a muchísima gente con cicatrices y desfigurada. Las tasas de mortalidad eran alarmantemente altas y la enfermedad no mostraba signos de disminuir. La enfermedad no hacía distinción, afectaba a ricos y pobres, jóvenes y viejos. Nadie estaba a salvo de su alcance y el miedo a la viruela era universal. Edward Jenner, un médico inglés, hizo una observación que cambiaría la historia de la medicina. Las lecheras que se contagiaban de viruela de vaca, una enfermedad más leve, parecían ser inmunes a la viruela. Esta observación llevó al desarrollo de la primera vacuna, revolucionando la lucha contra las enfermedades infecciosas. En 1918, mientras el mundo se recuperaba de la Primera Guerra Mundial, apareció una nueva amenaza invisible, la gripe española. Esta pandemia de gripe, muy mortal, se extendió por todo el mundo, contagió a más o menos 500 millones de personas. La gripe española se llama así, no porque empezó en España, sino porque España, que no participó en la guerra, informó sobre la epidemia con más transparencia. La pandemia llegó en oleadas. La segunda, en el otoño de 1918, fue mucho más fuerte. La gripe española fue especialmente mortal para los adultos jóvenes y sanos, algo raro para la gripe. En 1957, una nueva pandemia de gripe apareció en Asia y se expandió por todo el mundo rapidísimo. La gripe asiática, causada por un virus de influenza A del subtipo H2N2, empezó en China y se esparció a Singapur, Hong Kong y luego al resto del mundo. La gripe asiática llegó a Estados Unidos en el verano de 1957. Los síntomas eran parecidos a los de otras gripes: fiebre muy alta, tos, dolores musculares, dolor de garganta y cansancio. En 1968, apareció una nueva pandemia de gripe en el sudeste asiático, la gripe de Hong Kong. Esta pandemia, causada por un virus de influenza A del subtipo H3N2, fue la tercera pandemia de gripe del siglo XX. La gripe de Hong Kong se identificó por primera vez en Hong Kong en julio de 1968. Los síntomas eran parecidos a los de otras gripes: fiebre muy alta, tos, dolores musculares, dolor de garganta y cansancio. A principios de los 80, una enfermedad nueva y misteriosa empezó a afectar a hombres homosexuales en Estados Unidos. Esta enfermedad causaba un debilitamiento severo del sistema inmunológico, dejando a los afectados vulnerables a infecciones y enfermedades que normalmente no serían tan graves. Esta enfermedad, que después se llamaría síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, era causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. El VIH ataca y destruye las células CD4 del sistema inmunológico, debilitando la capacidad del cuerpo para combatir infecciones. El VIH-SIDA se esparció por todo el mundo rapidísimo, convirtiéndose en una de las pandemias más devastadoras de la historia moderna. Millones de personas fueron afectadas y la enfermedad no discriminaba por género, orientación sexual o nacionalidad. Aunque ha habido muchos avances en la prevención, el tratamiento y el cuidado del VIH-SIDA, la enfermedad sigue siendo un problema de salud pública mundial muy importante. Los medicamentos antirretrovirales han mejorado la calidad de vida de los pacientes, pero el acceso a estos tratamientos aún es desigual en muchas partes del mundo. Los síntomas del VIH cambian según la etapa de la infección, desde síntomas parecidos a los de la gripe hasta infecciones oportunistas. En las etapas avanzadas, el sistema inmunológico está tan comprometido que el cuerpo no puede defenderse contra enfermedades comunes, lo que puede llevar a complicaciones graves y potencialmente mortales. A finales de 2019, un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2,
Apareció en Wuhan, China, y causó un brote de enfermedad respiratoria que se convirtió en pandemia mundial rapidísimo. La enfermedad causada por el virus, la COVID-19, ha tenido un impacto enorme en todos los aspectos de la vida. La COVID-19 se propaga por las gotitas que salen cuando alguien infectado tose, estornuda o habla. Los síntomas de la COVID-19 varían mucho, desde leves o ningún síntoma hasta enfermedades graves y hasta la muerte. Los gobiernos de todo el mundo implementaron medidas drásticas para frenar la propagación del virus, como cuarentenas y restricciones para viajar. La pandemia también ha tenido un impacto terrible en la economía mundial, provocando una recesión global. Gracias por ver nuestro video. No olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido interesante. A lo largo de la historia, las epidemias y pandemias han dejado una huella profunda en la humanidad. Al recordar las historias de estas pandemias pasadas, aprendemos lecciones valiosas sobre la importancia de la salud pública, la investigación científica y la cooperación global.